Ya, muy bien. Entonces hago mi primer pantallazo por acá. Más bien, ¿quién va a ser el delegado o la delegada? Ustedes se conocen más. ¿Quién fue el delegado o la delegada del ciclo pasado? Yo, profesor Aguilar. Aguilar, ya. Entonces usted volverá a ser o seguirá siendo la delegada. ¿Está bien? O alguno de sus compañeros que se oponga de repente o quiere ser delegado. Ya, listo. Ya, tengo la asistencia. Ya, el test lo voy a tomar al último, ¿ya? Para todos. Dando hincapié aquí. De repente uno que entró tarde no se vaya a perder el test. Ya, entonces, a ver, falta encender las cámaras, por favor, los estudiantes. Adriano veo con dos dispositivos, pero ninguno prendido. ¿Quién es Alejandro? Deben entrar con sus apellidos. ¿Ya? Apellidos, por favor. Apellidos. ¿Ya? Hay dos Pérez, ¿no? Pérez, falta Pérez. Los dos Pérez falta encender su cámara. Bujaico. Aucatoma. Falta encender sus cámaras. Ya, a ver, estoy esperando a Adriano, Alejandro, Catoma, Bujaico, Pérez, los dos Pérez y Fuentes, Tipiana, ya, Ñawis. Profe, ya aprendí ya. ¿Sí? ¿Ya aprendió? Adriano, Sí. Alejandro, ya. Profesor, yo estoy con doble positivo. Doble positivo. Cielo, no sé, ¿Cielo es apellido también o nombre? Adriano, Alejandro, si voy repitiendo y tienen doble cámara, Tipiano, Profesor, Adriano sí está prendiendo su cámara. Adriano Malqui, estás Sí. con dos dispositivos. Sí, profesor. Ya, no son dos estudiantes. Ya, si tienen problema con sus cámaras, arréglenlo por favor. Ya saben que esto de la pandemia ya pasó. Ya, ya tomo mi captura de pantalla. Primera captura de los estudiantes. Y el segundo pantallazo. Y segundo pantallazo. Listo. Y ahí queda la asistencia. Ya, bien. Listo. Profesor, disculpe, ¿Sí? Estoy culpado, pero nadie me habla. profesor, me estoy conectando a través de mi celular, Ya, está bien. pero no sé, eh, la cámara se desconecta, pero estoy activándola. No sé si puede tomar pantallazo nuevamente. Yo ya tomé mi pantallazo, ahorita voy a hacer la clase. Empezamos entonces. Ya. Bien, lo que vamos a ver, bueno, a ver, primero algunas cosas en la parte teórica de las directivas que se establecen dentro del curso, ¿no? La clase es con la cámara encendida, ¿ya? La clase es con la cámara encendida. La interacción profesor-estudiante es en todo momento, ¿ya? Va a ser en todo momento. Entonces, ya les dije en el laboratorio, si hay problemas de cámara, por favor, ya ha pasado un buen tiempo para que puedan solucionarlo, ¿no? Si está borrosa, dañada, no prende, etcétera, ¿no? O sea, ya tenemos 2 años en esta modalidad
Y ahí ustedes ya saben pues que la cámara es bastante importante, ¿no? Es bastante importante. Ya, uno, para que yo pueda verlo, pueda saber qué están haciendo, ya, pueda estar, decir pues que están atentos al curso, ¿no? Entonces yo los voy monitoreando aquí con la cámara, ¿no? Yo los voy monitoreando, ¿no? Entonces es como si estuviéramos en el salón de clase, ¿no? O que si estuviéramos pues dentro del laboratorio. ¿Ya? Y lo otro, por favor, cuando van a participar, porque ahora sí son cerca de 30 estudiantes, ¿no? Aproximadamente, un poquito más creo que son. Ya, por favor, me alzan la mano y yo les doy la autorización para que puedan participar, ¿no? Alzan la mano, ¿no? Ahí alzan su manito, queda registrado. Y de acuerdo al registro de cómo levantaron la mano, fácilmente pues yo les puedo dar, ¿no? la autorización para que puedan hablar, ¿no? Porque de repente, si hablamos todos a la vez, uy, va a ser todo un problema, ¿no? ¿Ya? Si estuviéramos en el salón, bueno, sí, ¿no? Ahí sí es válido, ¿no? ¿Ya? Pero igual, ¿no? Alzar la mano para que puedan participar, ¿no? La participación es importante de cada clase, ¿no? Ustedes ya tienen el material, ¿ya? Ya tienen el material, está ya habilitado en el Canvas hasta la semana 16 prácticamente, ¿ya? Entonces siempre denle una revisada, ¿no? De la clase que vamos a dar, ¿no? Una lectura, ¿no? Y por ahí algunas preguntas que ustedes tengan respecto al material para poder subsanarlas. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, el capítulo de hoy día, ¿no? Bueno, análisis químico instrumental. La primera parte vamos a hablar de algunos fundamentos, aspectos teóricos que tenemos que ver con respecto a un análisis químico, pero del punto de vista instrumental. ¿Qué significa ello? Que vamos a utilizar un instrumento, ¿no? Un instrumento dentro del laboratorio, un equipo. ¿Ya? Puede ser un electrodo de pH, que ya lo hemos hecho en el laboratorio. Puede ser, a lo mejor, un espectrómetro, ¿no? De absorción atómica. Puede ser un espectrofotómetro, ¿no? De absorción molecular. Puede ser un cromatógrafo de gas, ¿no? Los equipos que yo acabo de mencionar, los instrumentos, son los que nosotros tenemos en la institución, ¿no? Son los que vamos a utilizar en TechSud cuando ya volvamos pues en la semana 7 a la parte presencial. Todos esos equipos que he mencionado son los que vamos a utilizar. Se conocen otros equipos, de hecho que hay otros equipos, ¿no? Hay varios equipos, ¿no? Entonces, equipos me refiero pues de análisis químico dentro de un laboratorio, ya dentro del laboratorio. De repente podemos mencionar un cromatografía, pero líquida, ¿no? De alta resolución, un HPLC. Puedo mencionar infrarrojo, ¿no? Con transformada de Fourier. Ya puedo mencionar de repente un cromatógrafo también, pero que está acoplado a un masas, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y así otros dispositivos instrumentales. ¿Ya? Nosotros vamos a ver básicamente una cierta cantidad de equipos dentro del curso, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues les pueda permitir que ustedes puedan desarrollar muchos experimentos dentro de la carrera y también fuera de la misma, ¿no? ¿Ya? Cuando ustedes van a un laboratorio, si han estado haciendo de repente pasantía o están trabajando en un laboratorio y han ido a la parte instrumental, pues se van a dar cuenta que los instrumentos que tenemos aquí en TechSud son los que utilizan en muchos laboratorios. Entonces es importante el manejo de los mismos. Y cuando digo manejar el equipo, significa pues ya irnos a la parte presencial. ¿Ya? Pero no es que yo voy a manejar y simplemente voy a ser un operador más, ¿no? No es un operador más, sino por el contrario, debo tener el fundamento teórico para poder de repente hacer alguna mejora en la metodología de un análisis químico. ¿Ya? Entonces, la idea es que ustedes puedan aportar en un laboratorio, no ser uno más de aquellos analistas que solamente van, realizan el análisis y se acabó, ¿no? No, sino algo más, ¿no? El adicional es que usted pueda de repente mejorar la metodología, ¿no? Pueda también dar las sugerencias en cuanto al tipo de equipo que usted puede de repente solicitar para un análisis determinado. ¿Ya? Muy bien, entonces el día de hoy tenemos este índice. Siempre hay una competencia, al igual que en el laboratorio, en la parte teórica. Ya tenemos una competencia, vamos a describir qué es un análisis químico, el lenguaje de la química analítica, las bases de un instrumento electrónico, ¿no? Que es el espectro electromagnético, y términos empleados en espectrometría, ¿no? En general. Y finalmente las curvas de calibración, ¿no? Esa curva de calibración, este último, es el punto fuerte, vamos a decir, porque tanto en espectrometría de absorción molecular como de absorción atómica, siempre vamos a utilizar curva de calibración, al igual que en cromatografía de gas.
Entonces, es un parámetro pues que nos permite determinar la concentración de un analito en una determinada muestra. ¿Ya? Y finalmente la bibliografía pues que usted debe consultar para poder afianzar un poquito más en los temas que estamos tratando. ¿Ya? Acá tenemos dos competencias. La primera dice interpretar los conceptos del análisis químico instrumental. ¿Ya? Conceptos de análisis químico, creo que el término de análisis químico nosotros ya lo sabemos. Lo hemos visto en el semestre pasado cuando hemos llevado química analítica clásica, ¿no? Ahora lo vamos a aplicar, pero utilizando un instrumento, la parte instrumental. ¿Ya? Y luego vamos a empezar estableciendo los conceptos concernientes a lo que es la espectroscopía de absorción, ¿no? Espectrometría en términos generales. No vamos a hablar de radiación electromagnética, vamos a hablar de una longitud de onda, vamos a hablar de una frecuencia, ¿ya? Y otros términos, pues, que se van a ver dentro de la espectrometría de absorción, ya tanto molecular y tanto atómica. Muy bien. Bueno, acá se debe mostrar un video que lo voy a poner al último, con respecto a qué es o qué entendemos por el análisis químico instrumental. ¿Qué idea tienen ustedes? ¿No? A ver, ¿quién puede decirme qué idea tienen ustedes al referirse a un análisis químico instrumental? ¿Qué idea tienen ustedes respecto al análisis químico instrumental? ¿Cuál es esa idea? ¿Qué les dice, no? El referirse, pues, a un análisis químico instrumental. ¿Han usado algún instrumento en el laboratorio? Es así, de repente, presencial, ¿no? Tal vez, aunque ha sido 2 años de repente, ¿no? Ah, bueno, pero el semestre pasado han hecho más también, ¿no? Presencial, semestre pasado. ¿Algún instrumento que hayan utilizado de manera presencial? En pasantías me pone su compañera un espectrofotómetro, me dicen. Ya, muy bien. Aparte, otro instrumento que hayan utilizado. El electrodo de pH que comentábamos, el electrodo de pH lo han utilizado de manera presencial el ciclo pasado. También, ya un electrodo de pH, ¿no? Por ejemplo, es un instrumento. Otro instrumento que hayan utilizado tal vez, de repente, no sé si ustedes han usado el colorímetro que hay en TechSoup. Un colorímetro, por ejemplo, también es un instrumento, ¿no? Un instrumento. Otro instrumento que de repente han usado, ¿no? La balanza analítica, ¿no? La balanza analítica, ¿no? Por ejemplo, la balanza analítica, ¿ya? Entonces, el término de análisis químico instrumental implica que yo voy a usar uno de esos equipos, uno de esos instrumentos que me ayuda o me va a ayudar para hacer pues una cuantificación. No, la plancha, si bien es cierto, es un equipo, pero no sirve para cuantificar, ¿no? La idea aquí del análisis químico instrumental es que mediante el uso de este equipo yo voy a poder hacer la cuantificación. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que hay dos formas de hacer un análisis químico. Uno que puede ser cualitativo y otro que puede ser cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia entre un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? Ya, no alzan la manito, entonces yo voy a preguntar, ¿no? A ver, ¿qué opina Díaz? Análisis cualitativo con cuantitativo. Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia? En un análisis cualitativo es, como su propio nombre dice, ¿no? Cualidades, y análisis cuantitativo más es cantidad. Ya, a ver, ¿qué me dice Ocatoma? La parte de cualitativo se deriva más a sus cualidades, ya sea color, forma o aspecto, y cuantitativo sería a tema de cantidad, ya sea por molaridad o normalidad. A ver, ¿qué me dice por acá? A ver, ¿qué me dice Flores? Profesor, el análisis cuantitativo es la cantidad relativa de una o más, mientras que el análisis cualitativo identifica solamente a uno. A uno. Cielo, Cielo es tu apellido, ¿no?
No, profesor, mi nombre. Ya, hay que cambiarlo entonces. Apellidos y nombres, por favor. Ya, cámbialo rapidito. Ya un ratito, profesor, voy a salir. Ya, a ver, ¿qué me dice Lázaro? Profesor, el análisis cuantitativo nos referimos a ello de acuerdo a la masa de lo que vamos a analizar, y el análisis cualitativo es a los rasgos, ¿no? O cualidades, como forma o cambio de color. A ver, yo tengo una muestra aquí, no sé si ven este frasquito, ¿ya? Que dice que tiene etanol, ¿ya? El analito es etanol, ¿está bien? Es etanol, ese es el analito. Entonces yo hago un análisis cualitativo, ¿ya? Y puedo hacer un análisis cuantitativo. Cualitativo, ¿qué me dicen? Eso tiene etanol, o sea, tiene agua, tiene etanol y no sé qué cosa más tendrá, ¿no? ¿Ya? Pero ya, ¿cuál sería, qué me indicaría un análisis cualitativo? Decir qué. Ustedes me están diciendo cualidades, me dicen, ¿no? Propiedades, bueno, por ahí, pero ¿qué me dice? O sea, un análisis cualitativo, ¿qué me identifica? El analito. ¿Está o no está? ¿Tiene o no tiene etanol? ¿Tiene o no tiene etanol? No, no tiene. Ah, ya no tiene. Bueno, ah, sí tiene. Sí tiene. O sea, un análisis cualitativo indica saber si está presente o no la especie, el analito. ¿Ya? Con un análisis cualitativo. Y el análisis cuantitativo, como su nombre indica, me va a decir cuál es la cantidad expresada como, de repente, miligramos por litro, porcentaje en masa, porcentaje en volumen. O sea, me va a medir la cantidad de analito que hay en esta muestra. A ver, ¿no? Imaginemos que, bueno, mi billetera sea un mineral, ¿ya? El analito que yo estoy estudiando es plomo. ¿Está bien? El analito, yo quiero saber si hay plomo, ¿ya? Entonces, cualitativamente, ¿cómo sabrían ustedes si tiene plomo? Cualitativamente. Ya lo han aprendido en clásica. ¿Cómo saben ustedes que cualitativamente tiene plomo? ¿Qué hacen al mineral? Vamos, vamos muchachos, si eso ya lo saben. O sea, ¿cómo sabrían ustedes que tiene el mineral plomo? No cuánto de plomo tiene, sino si está o no está el plomo presente en el mineral. Me dice su compañero realizando complexometría. ¿Algo más? Vamos. Acuérdense que la carrera, parte de la formación que ustedes tienen es justamente que pueden trabajar en un laboratorio de análisis de minerales o puede ser en proceso de minerales, ¿no? O sea, viene alguien y le dice, señor, a ver, acá ayúdeme, ¿no? Acá está el mineral, quiero que me diga si tiene o no tiene plomo, quiero saber si tiene o no tiene oro, quiero saber si tiene o no tiene plata, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Cualitativamente, un análisis cualitativo. ¿Qué hacen con el mineral primero? Todo el proceso ya lo aprendieron. Por el color indicador dentro del análisis me ponen acá. ¿Qué hacen con el mineral primero? Lo tienen que sacar una muestra del mineral. Ya, ahí está la piedra. Yo le doy la piedra o la roquita. ¿Qué hacen? Así lo analizan, se van al laboratorio a analizarlo así. Estamos hablando de un análisis en el laboratorio. Lo llevan todo la piedra al laboratorio o se van primero a donde ya chancarlo, correcto, triturarlo, molerlo y tamizarlo, ¿no? Ya hay una secuencia de trabajo que ustedes ya lo conocen, ¿no? Por ejemplo, el último laboratorio es evaluado, pues, por, bueno, quienes hablan, y yo les doy una muestra así real, ¿no? Les digo, a ver, tome este mineral, pum, dígame la ley del mineral. Pues usted agarra y empieza, pues, ¿no? De repente a chancarlo, luego molerlo, luego lo va a tamizar, ¿no? De tamizarlo lo va a secar y ya tiene el mineral, pues, en una malla, no sé, menos 150. Ya, entonces, ¿ahora qué hace? Va al laboratorio y de repente toma una masa de 0,1 gramos, o por decir, y le agrega ácido nítrico. Y empieza en una plancha de calentamiento sobre la campana, ¿no? Y empieza a disgregarlo, lo va a disgregar, ¿ya? Y lo lleva a solución, ¿no? Pero en medio ácido. Una solución en medio ácido. ¿Está bien? Ya tienes la solución en medio ácido. O sea, vamos a poner acá, ¿no? Yo tengo la muestra, ¿no? Esta muestra,
¿no? De mineral ya ha sido ¿no? disgregada y ahora la tengo pues acá, ¿no? Entonces, a mí me están preguntando si esta muestra de mineral tiene o no tiene plomo, un análisis cualitativo. ¿Qué reactivo puedo usar yo para saber si tiene plomo? Plomo 2 más, ¿no? Ya bueno, plomo 2 más. Así de simple nada más. ¿Qué podría adicionarle y decir si tiene plomo 2 más? Cualitativo, no cuánto, sino cualitativamente. Si está o no está. Ustedes saben que para ello existe una marcha analítica. Hay marchas analíticas, hay reactivos específicos, ¿ya? Entonces, que pueden reaccionar con este ion plomo y de repente formar un precipitado de un color, ¿no? De repente amarillo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo le adiciono yoduro, ¿no? Yoduro, ¿no? Una solución de yoduro de potasio, le adiciono yoduro. ¿Qué forma? ¿Qué forma cuando le adiciono el ion yoduro y hay plomo 2 más? Ah, ya, excelente, ¿no? Entonces yo sé que el plomo 2 más va a reaccionar con el ion yoduro y va a formar yoduro de plomo y este es de color amarillo. Es un precipitado. Entonces, cualitativamente, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo pues que hay plomo, pues, ¿ya? Pero si hay otras especies químicas que también pueden reaccionar con el yoduro, entonces no solamente va a haber plomo, ¿no? Va a haber otras especies químicas. Pero voy a suponer que solamente tiene plomo, pues, ¿no? O está o no está presente el plomo. Entonces, yo hago un análisis cualitativo para poder saber si está o no está nuestro analito. ¿Ya? Ahora, y si yo quisiera saber aquí mismo cuánto hay de plomo, asumiendo que solamente hay plomo, si yo quiero saber cuánto de plomo hay, ¿qué haría? ¿Qué tendría que hacer para saber cuánto hay de plomo? Porque por volumetría también lo puedo hacer. ¿Cuánto puedo hacer saber si tiene plomo? ¿Qué hago? Un análisis cuantitativo, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo haría un análisis cuantitativo? Entonces, cuantitativo, estamos hablando de cuantitativo ahora. Algo facilito de repente, ¿no? Así por volumetría. Le adiciono exceso de yoduro, voy a asumir que todo el plomo precipita. ¿Qué hago con ese precipitado? Lo filtro, lo seco, lo peso. ¿Sí o no? Lo peso como yoduro de plomo, hago mi cálculo y tengo la masa de plomo que hay en esta muestra de mineral. O lo otro, una titulación complexométrica, ¿no? Agarro, pues, le echo plomo 2 más, ¿no? Lo vuelvo sulfato, luego le agrego acetato y luego lo titulo con EDTA, en precisa indicador, naranja silenol, que es lo que han hecho ustedes el semestre pasado. Y es el análisis cuantitativo. Pero lo que yo estoy describiendo hasta el momento es un análisis cualitativo y cuantitativo, pero por vía clásica, por vía húmeda en este caso, por vía clásica. ¿Ya? Pero nosotros lo vamos a hacer por vía instrumental. Vamos a usar un equipo, ¿ya? En este caso, yo lo puedo hacer tanto por espectrofotometría, ¿no? Molecular, o lo puedo hacer por absorción atómica. O sea, vamos a determinar plomo en diferentes muestras, diferentes matrices, pero haciendo uso de un instrumento. ¿Cuál es ese instrumento que vamos a usar? Ya sea un espectrofotómetro o bien un espectrómetro. Ambos de absorción, el primero molecular y el segundo de absorción atómica. ¿Ya? Entonces, el instrumento no solamente realiza el análisis cualitativo, sino además también el cuantitativo. El cualitativo significa saber si está presente o no el analito. A ver, de repente nosotros, cada vez que vemos una noticia, vemos que pasó no sé, un conflicto entre un cierto grupo de personas y hubieron pues disparos. ¿Ya? Entonces, ahí usted ve que llega la policía, llega criminalística y se pone a analizar los casquillos y todo lo demás. ¿Cómo podríamos nosotros saber de repente que una persona ha hecho un disparo? O sea, ¿cómo poder saber si la persona ha percutado un arma? El arma no está, pero se sospecha que la persona ha disparado. ¿Qué tipo de análisis cree usted que se pueda realizar, ¿no? Para saber si la persona ha realizado o no un disparo? No me van a decir que veo la cámara y veo si ha disparado o no. No me digan eso. O sea, el análisis, fehacientemente. Pero acuérdense que la parte instrumental, en muchos laboratorios, no solamente análisis de minerales, de cualquier empresa, inclusive la policía, ¿no? Se utilizan esos instrumentos para poder saber qué hay, ¿no? Si está o no está, o se dispara. La pólvora, no.
Acuérdense que la bala tiene metales. Recibe la bala, pero el casquillo cayó y la bala lo tiene la persona que la ha caído de repente en la puerta, ¿no? Una vez que si analiza, tiene muestras de plomo en la mano, no creo que en la mano, porque el señor se lavó con ácido clorhídrico, ¿no? Para que saque trazas de metales. O sea, ¿cómo podríamos saber? O sea, normalmente, pues, la bala tiene ciertos metales característicos, ¿no? Tiene plomo, tiene bario, ya tiene estaño. Entonces, analizamos esos tres metales. Si las concentraciones de estos tres metales es alta, ¿no? Pero la técnica que se está usando es un equipo de absorción atómica. Ya, un equipo de absorción atómica. O sea, la parte instrumental me va a permitir, bueno, me va a permitir a esta institución, a la policía de repente criminalística, poder saber si efectivamente una persona ha disparado o no ha disparado. ¿Y qué está cuantificando? Ciertos metales, ¿no? Yupanqui, Tipiana, Cifuentes, Sergio Pérez, Castañeda están con la cámara apagada. ¿Ya? Igual Coragua y igual Adriano. Yo siempre estoy último en la cámara. Los que tienen doble, Profesor, yo tengo doble. yo tengo que quedar registrado. Yo Los que tengo no doble tienen... la cámara. O sea, ¿Ah? yo tengo doble, digo. Estoy conectado con mi compu y con mi celular. Yo Ya, igual, por eso, los profesor. que tienen doble no me contesten, porque igual está registrado, ¿no? Profesor, Gracias. Khan también tiene la cámara prendida. Sí, ya dije, por eso. Los que están con doble, no me contesten, porque queda registrado. Los que no tienen, ahí sí, ¿no? Por ejemplo, Sergio Paitán está con doble también. No, ya aprendió, ya se fue al fondo, ¿no? Sí, profesor. Recién has aprendido. Tengo Ya. prendido, sino que mi internet es un poco lento. Ah, se un poco lenta, ya. Sugerencia, ¿no? Cuando ustedes estén en casa, su internet, no, bueno, el equipo que estén usando, solamente tengan activo el Webex y una pestaña más, porque si ustedes tienen varias pestañas de varias cosas, tienen su WhatsApp, tienen el Google, tienen varias, su internet se va a lentear un montón. ¿Ya? Por si acaso. Si ustedes tienen solamente el Webex y tienen la pestaña de repente del aula, ¿no? Del Canvas, suficiente, no se les va a lentear. Pero si ustedes tienen activo su WhatsApp y internet, tienen activo otras páginas, se va a lentear. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, sugerencias, cierren todo eso, después chatean con su compañero, etcétera, utilicen su celular, bueno, no lo sé. ¿Ya? Muy bien, ya. Vamos a seguir porque su compañero Ñagui está que se duerme, no sé qué tiene. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos nosotros por acá? Tendríamos, pues, que haciendo de la parte instrumental, ¿ya? La parte instrumental, entonces nosotros podemos saber cualitativa y cuantitativamente si hay, pues, estos metales en una persona que ha percutado un arma, pues, ¿no? ¿Y qué equipo estoy usando? Este equipo que yo estoy usando, ya es un instrumento llamado, pues, el espectrómetro de absorción atómica. ¿Ya? ¿Se ve lo que estoy compartiendo o no se ve lo que estoy compartiendo? ¿Pueden responderme? ¿Se ve o no se ve? Yo lo veo acá. Sí se ve, ¿no? Ya, gracias. Sí se ve. Los que de repente no ven, a veces el problema de internet, a veces es el problema de también me parece, a veces del tipo de operador que tenemos, ¿no? ¿Ya? Bueno. No lo veo, me dice Díaz. Silva me dice, voy a volver a ingresar. A ver, todos los que tienen Movistar deben estar viendo, los que tienen Claro no lo ven de repente. Los que tienen Vitel tampoco lo están viendo. Sí, siempre me pasa eso, por si acaso. Siempre pasa. Ya, Silva tiene Movistar, ya, pero tiene de repente 10 megas nomás, pues, ¿no? Ya, entonces, ya, entonces, ¿qué tenemos, no? Tenemos, pues, nosotros la parte, ya, a ver, ¿qué dicen? De nuevo compartan, pero está compartido. Si tienen problemas de que no se ve, salgan y vuelvan a entrar, pues, ¿no? Ya, yo estoy con dos dispositivos, compartiendo con una tablet y en la laptop, ¿no? La máquina estoy viendo, pues, toda la pantalla. Ya, muy bien. Entonces, aquí el objetivo es que nosotros vamos a utilizar estos equipos, esos instrumentos, para hacer diferentes análisis cualitativos y cuantitativos. ¿Ya? Y sobre todo, pues, el análisis cuantitativo. A ver, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí una pastilla de paracetamol, ¿no? Me dice que tiene paracetamol. Ya, llega al laboratorio de análisis y le dice, señor, quiero saber si tiene o no tiene paracetamol. ¿Qué hacemos? ¿Se puede o no se puede saber si tiene paracetamol la pastilla?
¿Se puede saber o no se puede saber si tiene paracetamol la pastilla? Sí, ¿no? Sí se puede saber, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un análisis químico instrumental. ¿Ya? Tenemos que hacer un análisis químico instrumental, en la cual nosotros tenemos, ¿no? Tenemos un estándar de paracetamol, podemos hacer su espectro, ¿no? Ultravioleta de repente, ¿ya? Y luego pasarle la muestra para saber si en la muestra, en este medicamento, en esta pastilla, ¿no? Se tiene o no se tiene, pues, paracetamol. Y luego hacer mediante una curva de calibración, y acuérdate el término, mediante una curva de calibración, hacer la cuantificación. ¿Ya? Preparamos una curva de calibración y hacemos la cuantificación y decimos, ¿no? En la pastilla tiene, por ejemplo, dice 500 miligramos, pero a nosotros nos ha salido de repente 490 miligramos, ¿no? Y podemos comprobar que sí efectivamente está. ¿Ya? Porque puede darse el caso de que de repente nos vendan una pastilla de dudosa procedencia, ¿ya? Y al final pensamos que tiene el analito, que es paracetamol para nuestro caso, y en realidad no lo tiene, pues, no está presente. Ya, ahora que pasan muchas cosas en esta pandemia, están pasando todavía, que hay muchas personas inescrupulosas, pues, que venden, ¿no? Venden fármacos que no son, pues, adecuados, ¿no? Entonces, están adulterando, están falsificando. ¿Ya? Entonces, un análisis químico permite saber ello. ¿Y para qué me sirven esos análisis? ¿Qué hago yo con esos análisis? Ustedes habrán escuchado, pues, que en algunos casos hay conflictos, ¿no? Oye, ¿el agua está contaminada o no está contaminada con plomo? ¿Tiene o no tiene arsénico? ¿No? La población se está quejando porque dice que ha mandado a analizar y ha encontrado, pues, que hay, no sé, una cantidad que sobrepasa el límite máximo permisible y está contaminando el lugar o la zona, ¿no? Entonces, para eso nos sirven esos análisis, para poder corroborar si efectivamente se están cumpliendo o no se están cumpliendo o algún tipo de legislación. Entonces, esto del uso instrumental es muy importante, ¿ya? Para la sociedad, ¿ya? Porque puede a veces ser decisivo, pues, de repente un juicio de una persona que haya disparado o no, o de repente, pues, en un problema social, ¿ya? ¿Y quiénes son responsables? Muchas veces los laboratorios, pues, acreditados que dan resultados bastante confiables, ¿ya? Entonces, para nosotros es importante conocer este análisis químico instrumental. Entonces, ¿qué equipos vamos a utilizar? Ya lo he mencionado, ¿no? Hemos mencionado, pues, un espectrofotómetro, un espectrómetro y un cromatógrafo de gas. ¿Ya? Muy bien, entonces, aquí viene recordar lo que ya hemos visto, ¿no? Ciclos pasados. ¿El análisis químico que yo voy a realizar es cualitativo o cuantitativo? ¿No? O sea, yo debo preguntar, ¿qué quiero? Pues, ¿no? ¿Cualitativo o cuantitativo? O quiero ambos de repente, ¿no? Pues corroborar que está presente y cuánto tiene. ¿Es selectivo o es específico? ¿Qué se requiere? ¿Preparar o no hay preparación de muestra? ¿Se necesita un instrumento o simplemente es volumetría? De repente hay que hacer una derivatización del analito de interés o tal vez hacer una técnica de separación, una extracción, no sé, sólido-líquido, líquido-líquido, mediante solventes. Entonces, todas estas interrogantes yo debo de preguntarme antes de hacer un análisis. ¿Se acuerdan del caso del mineral, no? Le dije, a ver, yo tengo ese mineral, ¿no? Que supuestamente tiene plomo y quiero saber si tiene plomo realmente, ¿no? Mineral de plomo, a ver. Y el análisis que yo estoy preguntando es, les dije en primer lugar, ¿qué había subrayado? ¿Qué había dicho? Quiero cualitativamente nada más, ¿no? Ah, ya, el proceso cualitativo, ya, quiero saber un análisis cualitativo. Ya, entonces, ¿cualitativo? Sí, cualitativo. O tal vez cuantitativo, ah, ya, cuantitativo, ambos. Entonces, ¿qué tipo de técnica yo puedo utilizar para que sea selectiva específica? Y cuando les pregunté, les dije, ¿hacen algo con la muestra del mineral? Sí, ¿no? ¿Se necesita o no se necesita una preparación de muestra? Sí, pues, ¿no? Chancado, por ahí me dijeron, hay que chancar, ¿no? Hay que tamizarlo y etcétera, secarlo, hay que, ¿no? Y es o no necesario usar un instrumento. A ver, planteo la siguiente pregunta, ¿no? Nuevamente, me voy al caso del mineral de plomo. ¿Ya? La ley de plomo se sospecha, o sea que va a ser muy alta, se sospecha que la ley de plomo en el mineral es, vamos a suponer, algo ficticio, es 30%. Ya, es 30%. Entonces viene la pregunta,
¿será necesario un instrumento o lo hago solamente por vía clásica, vía húmeda, volumetría? 30%, estoy suponiendo, 30%. Concentrado de plomo. ¿En qué rango está el concentrado de plomo? A ver, eso sí lo saben. Concentrado de plomo, ¿cuánto está más o menos? Rango. Están buscando su guía anterior. Concentrado de plomo, ¿cuánto llega? ¿Cuánto es concentrado de plomo? La ley. Bueno, no sé la ley, ¿no? Concentrado de plomo. ¿Cuánto tiene más o menos? Aproximadamente. Si yo tengo que analizar un concentrado de plomo, ¿qué me sugieren? ¿Cuánto, perdón? Nadie levanta la manito, ¿no? Nadie levanta la manita. Si yo tengo un concentrado de plomo, ¿opto por la vía clásica o la vía instrumental? Concentrado de plomo, vía clásica. ¿Ya? Si tengo una ley que de repente es baja, 5%, 0,1%, 1% hacia abajo, opto por la parte instrumental. ¿Ya? O sea, leyes muy, pero muy bajas, instrumental. Concentraciones bajas, instrumental. ¿No? En algunos casos, a veces es de repente como punto de partida. Si tengo por debajo de 10 o 5%, yo lo puedo hacer vía instrumental. Pero si tengo por encima, preferentemente lo haría por volumetría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esos van a ser muestras que les van a llegar al laboratorio. Y eso es lo que vamos a hacer en la parte presencial. ¿No? Yo les voy a decir, se sospecha que este mineral tiene una ley de 20%. Entonces, elija, ¿cuál de las dos? ¿Volumetría o de repente, o sea, clásica o de repente instrumental? Usted mira, haya volumetría, profesor. Listo, volumetría. Y un concentrado de plomo, y un concentrado de zinc, ¿no? Con leyes que van entre 30 y 50. Ya, tengo que ser, pues, necesariamente, pues, por volumetría. Pero puedo, de repente, hacerlo también por instrumental. Y les voy a decir cómo es que se hace por la parte instrumental. O sea, ¿qué tenemos que mover en el equipo de absorción atómica para que nosotros podamos decir que ese concentrado se puede leer de esta manera? Entonces, todas esas interrogantes son las que yo debo preguntarme antes de hacer un análisis químico. O sea, no pensemos que llegamos a un laboratorio y me van a decir, toma la hojita y sigue todo lo que dice acá, ¿no? Así es, facilito, ¿no? Pensemos en que nos va a llegar una muestra, ¿ya? Y tú tienes que decirle, ¿no? ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? ¿No? Si bien es cierto, en muchos laboratorios ya está escrito todo, pues, ¿no? ¿Ya? Pero no hay que estar en esa situación, ¿no? En el que yo voy a esperar que me den todo. No. ¿Ya? Como les dije en los laboratorios virtuales, les dije, ¿no? Ustedes en este ciclo preparan todas las soluciones. Ustedes son responsables de la preparación de todas las soluciones. Hacen sus cálculos con anticipación, ya saben la metodología de cómo van a preparar, preparan sus soluciones y ustedes la utilizan. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo en un laboratorio de análisis, pues, como si fuera un trabajo, ¿no? ¿Ya? Entonces, algunas interrogantes. Por ejemplo, aquí hay un caso, ¿no? ¿Ya? Dice, la unidad de integridad de atletismo confirma que la velocista nigeriana clasificada a los 100 metros llanos, planos, ¿no? ¿Ya? Dio un resultado analítico adverso, o sea, positivo, para una hormona de crecimiento, en un control previo al inicio de su cita en los Juegos Olímpicos de Tokio del 2020. Esto es recién, ¿no? En el año pasado, ¿no? Ustedes saben que Tokio 2020 no se llevó a cabo en 2020, sino en el 2021, ¿no? ¿Ya? Y esta hormona de crecimiento es una sustancia prohibida, especificada en la lista de prohibiciones del 2021 de la Agencia Mundial de Antidopaje. ¿Ya? Entonces, la pregunta viene acá, ¿no? ¿Sí? La pregunta, ¿qué tipo de análisis se realizó para decir, ¿no? Para decir que está presente esta hormona de crecimiento. ¿Qué tipo de análisis fue? Para decir que está presente en su cuerpo.
Vamos, cualitativo, correcto. Y para decir que está dopada, ¿qué tipo de análisis fue? Para decir que está dopada, o sea, que excede el límite, ¿no? Cuantitativo. ¿No? El cualitativo, decir que está presente nada más. Y el cuantitativo me dice cuánto hay. Y que ha excedido, pues, los límites que establece esto. ¿Ya? La técnica que ellos hayan utilizado debió haber sido bastante específica, ¿no? Porque es una hormona de crecimiento, está en una cantidad, pues, en el orden de microgramos por litro. O sea, en cantidades bastante pequeñitas. Entonces, si está en unidades o en cantidades bastante pequeñas, quiere decir que han usado, pues, un instrumento. ¿Ya? Y se habrá requerido alguna preparación de muestra, pues que le dijeron, ¿sabe que usted tiene esta hormona? ¿Qué creen ustedes que hayan tomado como muestra? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué podría haber sido? Puede haber sangre, ¿sí? O orina también, ¿no? Puede ser. Si tiene sangre y tiene orina, y queremos saber si está presente la hormona de crecimiento, ¿qué debe entenderse? ¿Que ha habido o no ha habido una preparación de muestra? O de frente han puesto la sangre a analizarla, de frente la orina la han analizado, o habrá habido alguna preparación. Tiene que haber una preparación de muestra. Ya tiene que haber una preparación de muestra. ¿Está bien? Entonces, aquí, en base pues a este caso que ha pasado, ¿no? Que ha sucedido, ¿ya? Entonces, nosotros nos damos cuenta que están usándose parte de esta química analítica en el concepto de análisis químico y para este caso en particular, instrumental. ¿Ya? Entonces, y acá creo que yo ponía el caso de Paolo Guerrero, también se acuerdan, ¿no? Paolo Guerrero, ¿no? También tuvo un problema de dopaje, ¿no? Un antidoping, ¿no? Y le salió pues también, ¿no? Se fue a un tribunal y ustedes conocen toda la historia, lo futbolístico, ¿no? Conocen toda esa historia, ¿no? Gladys Tejada también, ¿no? También igualito, ¿no? Tuvo un problema, ¿no? Ya, entonces, miren que ahí es bastante importante la realización de esos análisis de rutina, por supuesto, para poder decir que el deportista, pues, no está dopado y que por eso ha ganado, ¿no? ¿Ya? Entonces, y así muchas cosas, ¿no? Y así muchas cosas en cuanto, pues, de repente a productos que nosotros ingerimos diariamente, ¿no? ¿Cómo sabemos nosotros si realmente el producto que nos están entregando dice que tiene, ¿no? Dice que tiene, pues, esa especie. O sea, y me dice además que el contenido que me están dando es tanto. Yo tengo que analizarlo, pues, ¿no? Nosotros no lo analizamos así particularmente, ¿no? Pero hay entes reguladores que hacen, pues, un muestreo al azar, los mandan a analizar y con eso comprueban, pues, que efectivamente tiene, ¿no? El analito, para nosotros se llama analito, ¿no? Que es el componente mayoritario, pues, ¿no? Que contiene, pues, esa sustancia, ese material, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Dentro de un proceso analítico, para poder desarrollarlo, ¿no? Se dan cierta cantidad de pasos. Aquí hay un esquema general. A ver, por ejemplo, ¿no? Yo les digo, ¿no? Estoy en una zona donde tengo, pues, frente a mi casa un lago. ¿Ya? Y con ese lago, ¿no? Sale una toma de agua y con eso ahí abajo, en la zona baja, hay criadero de peces. Pero repentinamente, de la noche a la mañana, los peces empezaron a morirse. Se empezaron a morir. Y se sospecha que el agua de esta laguna ha sido contaminada con arsénico. Ya ha sido contaminada, se sospecha, pero se sospecha que ha sido contaminada, pero no sabemos si la fuente es natural o si de repente viene pues de algún lugar, porque zona alta hay de repente una X industria, y que tal vez esté botando sus residuos sólidos o líquidos a esta laguna. Entonces, yo quiero identificar si tenemos o no arsénico en la laguna. ¿No? ¿Por qué? Porque ya se hizo un análisis a los peces muertos y se encontró que tenía arsénico. ¿Ya? Entonces, estamos nosotros frente a un problema. Estamos nosotros frente a un problema que queremos identificar y queremos pues solucionarlo al final, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí hay un problema, es decir, identificamos el problema, parte del proceso analítico. Hemos identificado un problema. ¿Qué queremos nosotros? Queremos determinar si en el agua de esa laguna hay arsénico. ¿Ya? Identifico el problema. ¿Sí? Ya, hay un problema ahí, identifico. Entonces, yo quiero saber si tiene arsénico y cuánto hay también, pues, ¿no? Entonces, uno de los primeros pasos es la identificación del problema. Usted identifica. ¿Se acuerdan el mineral de plomo, no? Problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Quiero saber si tiene o no tiene plomo, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien?
¿Ya? Entonces, voy a describir ese proceso analítico, que ustedes lo hacen siempre. Identificas el problema, ¿no? Dice, determina el tipo de información necesario, si es cualitativo, cuantitativo, caracterización del material o fundamental, identifica el contexto del problema. ¿Por qué quiero, la pregunta sería, ¿y por qué quiere determinar si tiene arsénico el agua de la laguna? ¿Por qué? ¿Por qué quiere saber usted? ¿Qué va a ganar usted sabiendo si tiene arsénico? Ah, lo que pasa es que abajo, ¿no? Zona abajo están muriéndose pues los peces, ¿no? O el ganado, no sé, ¿no? Y queremos saber si está elevada pues la cantidad para no hacer eso y hacer un tratamiento en esa agua y después recién que pueda utilizarse, ¿no? ¿Ya? El siguiente paso es un diseño del procedimiento experimental. Usted tiene toda la laguna, ¿no? No sé cuántos kilómetros. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace usted ahora? ¿Qué es lo que hace usted ahora para hacer el análisis? Usted tiene que llegar al laboratorio con una cierta cantidad de muestras. Pregunta, ¿se lleva todo el agua de la laguna al laboratorio? ¿Va con todo el agua de la laguna al laboratorio? Una manguerota y la lleva hasta... No. ¿Qué hace? ¿Qué lleva usted al laboratorio? Una muestra. Correcto. Una muestra. ¿Y cómo tiene que ser esa muestra? Representativa de todo ese lago. Entonces la pregunta, ¿qué tienes que hacer en el lago? ¿Qué tienes que hacer en el lago? Tienes que muestrear. ¿Y dónde muestreas? Arriba, en la mitad, abajo, en las esquinas, lo partes en 2, en 8, en 4 y tomas así. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo muestran ustedes minerales, no? ¿Cómo muestran ustedes cuando han hecho metalurgia, ¿no? Han hecho también, creo, ¿no? Tomar varios puntos. Miren, esto de muestreo no es tan fácil. ¿Ya? Existen protocolos de técnicas para muestrear. ¿Ya? Técnicas para muestrear, realmente. Al medio. La idea es que yo tome de toda esa zona varios puntos y luego lo vuelva a mezclar. Así de sencillo, lo vuelvo a mezclar. O sea, yo tomé, imaginemos, no haces un corte, no sé, satelital, ahora que hay mucha tecnología, con tu dron estudias todo, identificas los puntos, pim, 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 recolectas, superficie, medio, fondo, ¿no? Ya eso está especificado. Recolectas tanto volumen en ciertos frascos con una técnica y lo juntas en un bidón más grande y de este recién tomas para llevar al laboratorio, ¿no? Ahora, el lago está a 800 kilómetros de donde yo vivo. El laboratorio está a 800 kilómetros del lago, perdón. Para llevar de esa zona hasta el laboratorio son 800 kilómetros. ¿Qué puede pasar a la muestra en todo el trayecto? Se puede contaminar, me dice, contaminarse. Como es un agua, ¿no? O sea, de todas maneras se puede descomponer, ¿no? Porque debido a los microorganismos y todo lo que pueda tener, ¿no? Entonces tiene que haber un transporte adecuado. O sea, miren todo lo que tienen que hacer para que, exacto, alterar su composición. Pueden pasarle varias cosas que alteren su composición. ¿Ya? Entonces, una vez que llega al laboratorio, pues el laboratorio me dice, necesito 1 litro de muestra. 1 litro tengo que llevarle. ¿Ya? Y acá dice, ¿no? Establecer ciertos criterios de diseño. Si es exacto, si es preciso, la escala de operación, la sensitividad, la selectividad, el costo, la velocidad. Identificar interferentes. Por ejemplo, ustedes cuando han hecho la parte de volumetría, han visto interferentes. ¿No? Han visto interferentes. Y cuando han tenido algún interferente, ¿qué han hecho con un interferente? ¿Qué han hecho con algún interferente en volumetría? Dígame, Lázaro, ¿qué hace con un interferente? Lázaro está concentrado en otro. A ver, Lázaro, ¿qué hacemos con un interferente? Su nombre nos dice, ¿no? ¿Qué hace? Interfiere, pues, profesor, ¿no? Interfiere. Tratamos de eliminarlo, dice. Tratamos de eliminarlo. Lázaro está buscando en internet qué es interferente. Ahí lo veo que está tipeando. No, profesor, estaba anotando. Está anotando, ya. Tratamos de eliminarlo, me dice Tipiana. ¿Qué es un interferente? Es altera, ¿no? Altera, de repente, o modifica la señal en cuanto a los instrumentos, interfiere pues en la identificación de nuestro analito. Ya, dice, tratamos de eliminarlo o enmascararlo de repente, ¿no? Pero yo debo saber si está o no está ese interferente. Cualitativamente lo puedo saber. Ya, miren, dentro del diseño experimental, ¿eh? Selecciono el método, establezco los criterios de validación y establezco pues las estrategias para el muestreo. Ese es el diseño del procedimiento experimental.
¿Ya? O sea, no es solamente agarro la muestra, como vamos a veces al laboratorio, pesamos, digestamos y listo, analizamos y ya está. No, no es así, ¿no? O sea, es todo un proceso realmente que uno debe ser lo bastante estricto para tener un resultado muy óptimo. Porque si no, nos estamos engañando todos. ¿Ya? Después del diseño viene, bueno, conducir a la parte ya experimental. Nuestro equipo necesita calibración, llamo al técnico, ¿no?, de laboratorio acreditado que calibre mi equipo, que calibre mi balanza. Por ejemplo, el día de hoy que estaba en la mañana en TechSoup, ya están calibrando las balanzas. ¿Pero quién la calibra? ¿El estudiante, el profesor? No. Viene un laboratorio que es acreditado que permite llevar a cabo la calibración de las balanzas. ¿Saben? ¿Qué hacemos nosotros? Solamente verificamos la balanza, no la calibramos. Viene el experto y calibra, lleva su pesita, hace todo lo demás. Entonces, yo sé que de repente, voy a suponer, ¿no? Hace 2 años que no uso la balanza. Esa balanza, de hecho, que debe estar descalibrada, pues, ¿no? ¿Necesita calibración? Sí, necesita calibración, necesito calibrarlo. Entonces, mando, pues, ¿no?, un experto que lo calibre. Entonces, aquí, para que yo tenga o pueda reportar un buen resultado, ¿ya?, mis equipos tienen que estar calibrados y lo que hago yo, como docente, como estudiante, como analista, es verificar mi instrumento. Verifico que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, las correctas. Calibración y verificación. ¿Qué vamos a hacer nosotros en los laboratorios? Vamos a verificar nuestros equipos, ¿no? Por ejemplo, les comentaba que en laboratorio, antes de usar la balanza, ¿qué hacíamos con la balanza? Estando apagada la balanza, ¿qué tenemos que hacer antes de pesar? Pregunta de test. Limpiarla, ya la limpiamos. Nivelar. Nivelarla, correcto. Nivelarla, ¿no? Ver si la burbujita está en el centro. Y si no, nivelo. Una vez que está nivelada, enciendo y recién espero y ya puedo realizar. ¿Ya? Entonces, todas esas condiciones de trabajo son porque yo cuido mi equipo. ¿Ya? Y yo voy a asegurar, pues, que las condiciones en las cuales mi equipo me va a dar la respuesta que yo espero. ¿Ya? Necesito reactivos estandarizados, de repente material de referencia. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la pastilla de paracetamol, no? Ya. Yo lo voy a hacer por espectrofotometría. ¿Saben? Ultravioleta. En la región ultravioleta. Yo voy a hacer por espectrofotometría. Te la preguntan, ¿y cómo es el espectro del paracetamol? Yo nunca lo he visto, no sé. ¿Cómo es el espectro del paracetamol? ¿Qué debo de hacer? Comprar un reactivo, ¿no?, de paracetamol, ¿no?, que se llama un patrón, ¿no?, un patrón o un reactivo estandarizado de paracetamol. Preparo una solución, de repente en etanol o metanol, o de repente en ácido clorhídrico 0,1 normal, ¿no? Preparo una solución de concentración conocida, lo pongo en el equipo y ¡brum!, me sale el espectro. Y ya sé cómo es el espectro. Entonces, si yo sé que la pastilla tiene paracetamol, hago lo mismo, ¿no? Lo disuelvo, lo trituro, lo enraso en un matraz aforado, un matraz volumétrico, tengo la solución, lo pongo y me da el espectro. Si ese espectro es similar al del patrón, cualitativamente yo digo que la pastilla tiene paracetamol. ¿Ya? Cualitativamente, ¿no? Pero ¿qué necesité? Un estándar. Y vamos a trabajar nosotros con soluciones estándar. ¿De qué? De plomo, de hierro, de zinc, de oro, de plata, tanto para absorción atómica como para espectrofotometría de absorción molecular. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros tengamos estándares, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estandarizar, que hemos visto, el hidróxido de sodio, hemos usado un patrón, ¿sí o no? Un patrón. ¿Cuál fue ese patrón? El talato ácido de potasio. Si yo quiero, por ejemplo, estandarizar el ácido clorhídrico, el carbonato de sodio. Si yo quiero, por ejemplo, estandarizar el EDTA, puede ser zinc, puede ser plomo, pero necesito patrón, ¿no? Si yo quiero estandarizar de repente el nitrato de plata, ¿qué necesito? Cloruro de sodio. O sea, toda la parte de volumetría que usted ya la aprendió, acá la está aplicando, de la misma manera. ¿Ya? Entonces, aquí es netamente hacer la parte ya experimental. Por si acaso la referencia está acá, ¿no? Este es del Harvard. Esto lo he sacado del Harvard. Ahí ustedes lo pueden leer. ¿Ya? Y luego vienen pues ya los resultados, ¿no? Analizo mis resultados. Entonces, aquí en la parte de, por ejemplo, del espectro que yo estoy hablando,
Ya ustedes van a descargar un software gratuitamente, ¿no? Yo les doy los datos, usan ese software y les grafica el espectro. ¡Rum! El espectro. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy analizando mis resultados, mis datos, ¿no? Vamos a hacer una curva de calibración. Tenemos los datos y hacemos una gráfica para una recta, curva de calibración. Y ahí es bueno, ustedes que ya son expertos en estadística y matemática, analizan, verifican e interpretan sus resultados. Análisis de los datos experimentales. O sea, tú tienes un montón de datos, ¿no? ¿Qué haces con los datos? Tienes que analizarlos, bueno, tienes que ver, ¿no? ¿Para qué los voy a utilizar? ¿No? Hay que graficarlos, hay que ver si de repente un espectro, cuáles son las bandas, los picos característicos, etc. Y con esto preparamos nuestra curva de calibración. ¿Ya? Y luego, pues, el propósito de la solución de nuestro problema, ¿no? Conduce a una evaluación externa. Si esto nos ha permitido solucionar nuestro problema, estamos bien. Si no, hay que volver a hacerlo. ¿Ya? Esa es parte de un proceso analítico de manera sencilla, de manera fácil. ¿Ya? Algunos términos, aquí, por ejemplo, tenemos algunos métodos analíticos. ¿Ya? Estos métodos analíticos, por ejemplo, ¿no? Los dos primeros son los que usted ha visto en la primera parte de, bueno, que ha visto usted en el ciclo pasado. Gravimetría y titulometría. Titulometría es volumetría, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver nosotros? Hasta el momento que hemos visto en el primer laboratorio, les dije potenciometría. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver? Espectrofotometría. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver cromatografía, y se me pasó aquí, espectroscopía atómica. ¿Ya? Estos 4 son los instrumentales, los métodos instrumentales que vamos a ver. Hay otros sí, ¿no? Fluorometría, método cinético, voltamperometría, electrogravimetría, coulombmetría, infrarrojo y etc. ¿Ya? Y de cada método usted tiene ahí los intervalos aproximados de concentración en moles por litro, la precisión aproximada, qué tan buena o qué tan mala selectividad es o tiene el método, la rapidez con la cual me permite hacer el análisis y el costo relativo, un costo relativo, no con valores económicos, ¿no? Sino alto, bajo, moderado, ¿no? Y usos, ¿no? Y usos, pues, principales. En cualquier curso que ustedes estén y en cualquier otro campo, necesitan su química analítica, sí o sí. Trabajen donde trabajen, analítica. Así digan que no, usan analítica. O bien la clásica o bien la instrumental. ¿Ya? Entonces, esto es importante en cualquier. Yo soy orgánico, yo soy inorgánico, yo soy físico-químico, yo trabajo en tal entidad, en A, en B, C, D, siempre hay analítica, siempre hay analítica. ¿Ya? Siempre van a usar, al menos con respecto al curso, algún equipo. ¿Ya? Si de repente no lo vemos acá, pero lo puedes aprender, ¿no? O sea, no es nada nuevo. ¿Ya? La idea para mí, principalmente, es cuando estamos en la parte presencial, es que usted me maneje los equipos. Yo les enseño en la primera, la segunda, de ahí en adelante solitos. Yo me paro y los estoy viendo nada más, cómo manejan los equipos. ¿Ya? Eso es lo importante, ¿no? Que ustedes aprendan a manejarlo, a manipular los equipos. No, no es que estén mirando de lejos, ¿no? Que el profe lo haga todo, no. Sino que ustedes lo tienen que manejar. ¿Ya? Muy bien, esos son los métodos analíticos. Aquí he puesto algunos términos que ustedes ya lo conocen, ¿no? ¿Qué es un análisis? ¿Qué es un analito? ¿Qué es una matriz? ¿Qué es una determinación? ¿Qué es un protocolo? ¿Qué es una medida? ¿Qué es una técnica? ¿Qué es un método? ¿Qué es un procedimiento? Ya son términos bastante fáciles. De repente, para poder... A ver, tengo espacio, acá creo que tengo más espacio. Ya, a ver. Por ejemplo, ¿no? A ver. Yo tengo aquí... voy a ponerle muestra. ¿Ya? Esto que sea una muestra... A ver, ¿qué le ponemos? Muestra de mineral. ¿Ya? ¿Qué mineral quieren que le ponga? Muestra de mineral, que ustedes conozcan un mineral. ¿Algún mineral? Mineral de oro. Interesante. ¿Qué mineral de oro? A ver, por favor. Mineral de oro. ¿Qué mineral de oro? Se fue de frente con mineral de oro. Uno que conozcan, a ver, que conozcan qué es lo que puede contener.
De iridio me dice, ¿no? De iridio contiene. A ver, algo más fácil. De cobre, ¿ya? Un mineral de cobre, así nada más. Y ese mineral de cobre, voy a decir, que tiene eso de acá. ¿Cómo se llama? Calcopirita. Calcopirita, ya está. Ya, muestra de mineral de cobre, ¿está bien? Ya. Entonces, como es una muestra de mineral de cobre, mineral, no es concentrado, es mineral, ¿ya? Mineral de cobre, ¿está bien? Aquí el analito que me interesa es el cobre. Entonces, aquí yo tengo el analito. ¿Quién es el analito? El analito es el cobre. ¿Está bien? Ya. El analito es el cobre. Acuérdense que lo que yo tengo acá, para poner un poquito más en contexto, tenía el mineral, lo disgregué, o sea, lo chanqué, lo molí, ¿no? Lo tamicé, luego lo sequé y lo llevé a una balanza y pesé 0,1, le agregué ácido. ¿Qué ácido le puedo echar? Ácido nítrico con clorhídrico, lo disgregué, digesté completamente en plancha caliente, lo llevé casi a sequedad, finalmente le adicioné agua, ¿no? Lo evaporé nuevamente y tengo acá ya la solución. También es una solución de esta muestra de mineral. O sea, esto vendría a ser nuestra matriz. ¿Ya? Nuestra matriz. ¿Ya? Nuestra matriz. ¿Está bien? Entonces, ¿el analito quién es? Es el cobre. Y todo lo que queda, que debe haber de repente iones hierro, de repente sulfuro no tanto, ¿no? Porque como ya le agregué ácido nítrico, tú recuerdas, uy, a ver, que las ecuaciones químicas, las reacciones son bastante importantes, ¿no? A ver, le pongo un punto más en el test. Si yo le agrego ácido nítrico, ¿qué se forma? Así, facilito. Esa es la clásica. Todas las reacciones pasa lo mismo. Siempre que tengas un mineral sulfurado, cualquiera, ¿no? Pirita, no sé, galena para el plomo, ¿no? Salerita o blenda para el zinc, sulfurados, lo tratas normalmente con ácido nítrico. Y el ácido nítrico es un ácido, ¿qué tipo de ácido es el nítrico? Excelente, muy bien. Fuerte. Ya, ácido fuerte, pero el que sea fuerte o débil acá no me interesa en otro contexto. Es un ácido oxidante. Oxida bastante. Poder oxidante alto. ¿Ya? Y como oxida el sulfuro, ¿a dónde lo llevaría? De sulfuro, si hay una oxidación parcial, lo lleva a sulfuro de hidrógeno, primero lo puede pasar a sulfuro de hidrógeno, protonarlo, si no lo oxida completamente, lo lleva a azufre, ¿no? Azufre, por eso es que ustedes de repente cuando hicieron plomo el siglo pasado, ¿no? Se formó puntitos amarillos, había en el sólido. Era azufre, pues, ¿no? ¿Qué faltaba agregarle? Más ácido nítrico. ¿Para que lo lleve a dónde? A sulfato. ¿Ya? Ahora, la cantidad de ácido nítrico, bueno, ustedes ya pueden saber, ¿no? Le agregan 5, 10, 15, ¿no? Entonces, tal vez aquí yo tenga cobre 2 más, hierro de repente 3 más y sulfato. Y otras especies, ¿no? Por supuesto, propias del mineral, ¿no? Que puede tener de repente iones, de repente hay también calcio, ¿no? Sodio, otras especies químicas, puntos suspensivos. Ya, todas esas especies químicas, que no es el analito, viene a ser la matriz de muestra. ¿Ya? El analito es el interés, no es la parte de interés para mí. Puede haber uno, dos o más analitos, yo estoy tomando uno nada más. Si de repente el cobre y el hierro son analitos para mí, lo que queda pues sería la matriz. Y todo es la muestra. Dentro de esa matriz voy a suponer, si el hierro interfiere en mi determinación, ¿cómo se le llama? Si va a interferir en mi determinación, ¿cómo se le llamará? Se le llama un interferente. ¿Ya? Se le llama interferente. ¿Está bien? Entonces, de repente yo puedo precipitarlo, pues, ¿no? Para eliminarlo, como me dijeron hace rato, me escribieron, ¿no? No puedo agregar hidróxido, precipita, ¿no? Y listo, ya, lo elimino, ¿no? Siempre y cuando el cobre tampoco no haya precipitado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de la matriz de la muestra, ¿está bien? De la matriz de la muestra pueden haber interferentes, una o más especies. Entonces, ya viene la parte analítica clásica para poder decirnos, ¿no? ¿Qué hacer con ese interferente? Nosotros también en la parte instrumental vamos a hablar de interferentes, ¿ya? Dentro de la matriz
la matriz, o sea, la muestra es todo. ¿Ya? El analito dentro de esa matriz, lo que queda, que no sea el analito, se le llama matriz. O sea, la matriz es lo que queda sin el analito. Y dentro de la matriz están los interferentes. ¿Ya? Entonces, creo que aquí está, ¿no? Acá dice, ¿no? ¿Qué es el analito? Componente que interesan en una muestra. ¿Qué es la matriz? Todos los componentes de la muestra que no son analitos. Así de simple. Esa definición sencilla. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, análisis. Nosotros hacemos análisis, ¿sí o no? Proceso que proporciona información física o química acerca de la composición de la muestra. ¿Qué análisis va a hacer? ¿Cualitativo o cuantitativo? ¿Qué análisis vas a hacer? Ah, voy a hacer todo un protocolo, un procedimiento, ya. Pero ¿para qué hago ese análisis? Para lograr determinar. Finalmente, ¿qué buscamos? Determinar. Por eso es que en nuestros laboratorios, cuando ya nos vayamos a la parte presencial, usted va a ver mi título. Determinación de oro. En muestra de mineral. En botón de copelación, no sé. Determinación de plomo. En pintalabios comprados en el puente Santa Anita. Bazar suelo. Determinación de cadmio, ¿no? En muestras de, ¿no? Y vemos. Determinación de iones potasio y sodio en bebidas de rehidratantes. Determinación de paracetamol y cafeína en un producto farmacéutico, tal nombre. Todo eso lo van a hacer en el laboratorio. Va a depender de ustedes nada más, ¿no? Que si les sale bien o les sale mal. Si tienen interés por traer varias muestras, ¿no? Antes creo que, de verdad les digo, todavía no puedo comentar con ustedes, pero antes tenía grupo de alumnos que me traían muestras de todo, ¿no? Profe, acá tengo un pintalabio que le he comprado justo lo que dije en el puente Santa Anita, abajo, ahí en Bazar Suelo, y tenía plomo. Profe, he traído el de marca, ¿no? Este de marca, el pintalabio, ¿no? Es de marca. Y resulta que también tenía plomo. ¿Ya? O sea, varias cosas que nosotros usamos y queremos saber, ¿no? Profe, quiero saber si el agua de mi casa es una dureza alta o baja o media. Ah, trae, ¿cuánto de calcio tiene? Listo, lo analizamos. Justo en el laboratorio que nos toca análisis de calcio, ¿no? Por supuesto, ¿no? En su muestra, lo disgregan, usted encuentra el protocolo y, profe, ¿puedo traer mi mineral? Porque antes tenían este examen de trabajo práctico. Profe, ¿puedo traer mi mineral? Pues para saber si tiene o no tiene hierro, cobre, sí, tráelo, pues, ¿no? Disgrégalo y analizamos. Ya, entonces, y así, ¿no? Ustedes pueden preguntar de repente alguna muestra que le llama el interés, tienen interés, y quieren saber si tiene o no tiene pues, el elemento que nos toca determinar esa semana, ¿no? Nos toca plomo y zinc, traigan, pues, ¿no? No sé qué muestra pueden traer ustedes, ¿no? Ya, digregan, tratamiento de muestra y listo, ¿no? Perfume, cuando hacemos cromatografía de repente, ¿no? Ya, si tiene, pues, los componentes de un perfume es diferente que una colonia. Agarra, cómprate un perfume y mira todos los componentes que tiene. Ácidos grasos, ácidos, no, grasos un montón de cosas tiene, ¿no? Hasta decir basta. Ya, pero bueno, entonces, aquí estos conceptos simplemente son para recordar, ¿no? Que es una medida, que es una técnica, el método, procedimiento y los protocolos, ¿no? Ya es parte teórica, un poquito para recordar, ¿ya? Y aquí está de repente, ¿no? Por ejemplo, una técnica de análisis químico es, por ejemplo, ya, una espectroscopía de absorción atómica con horno de grafito. ¿Qué métodos se conocen? ¿No? Se conocen métodos para determinar plomo en agua. Podemos determinar plomo en suelos y plomo en sangre. Yo tengo una muestra de agua, de suelo y de sangre. Pregunta, ¿la metodología será la misma? No. ¿Por qué no? Si yo digo plomo en agua, de repente es un agua de vamos a suponer una laguna, ¿ya? Cristalina, sin muchos contaminantes o partículas, ¿no? En el suelo, en cambio, es un sólido que tengo que tratar de disgregarlo, ¿no? Lo más que pueda. En la sangre tiene un montón de compuestos orgánicos que también tendría que atacar. Entonces, puedo usar la misma técnica, pero las metodologías son diferentes. O sea, cuando digo la técnica me refiero al equipo, ¿no? Principalmente el equipo que estoy usando, ¿no? Espectroscopía de absorción atómica, por flama puede ser, que tenemos en Dexum.
¿Ya? ¿Qué método? Ya, para una cosa es determinar plomo en agua, otra cosa es plomo en suelo y otra cosa es plomo en sangre. Los reactivos que yo debo de utilizar, bueno, para poder digestar la muestra son distintos. Ya pueden coincidir por ahí de repente, ¿no? De repente, plomo en agua basta con una acidificación, ¿no? Con ácido nítrico de repente, al 5% en volumen. Plomo en suelo necesito de repente agregar concentrado para disgregarlo, igual a sangre. Ya, se conocen algunos procedimientos. AFA, hay un libro que les voy a compartir, AFA, donde están muchas de las cosas que hacemos nosotros. Puede ser ACTM, ASTM, ¿ya? O de repente un protocolo tipo EPA. ¿Ya? Esto de los protocolos EPA lo usan en el siguiente siglo, sobre todo en el curso del profesor Ames, ambiental, ¿no? Ahí usan bastante EPA también, que pueden utilizarlo, ¿no? Y necesitan nuevamente la química analítica. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son los componentes de un instrumento? Así, facilito, tiene que haber un estímulo. ¿Ya? El instrumento tiene un estímulo. Ese estímulo está referido a una fuente de energía externa, ¿no? Una fuente de energía externa, normalmente, ¿no? Una fuente de energía. ¿Ya? Ese estímulo se hace llegar hacia la muestra y la muestra responde frente a ese estímulo. Ya sea de repente absorbiendo parte de esa luz, en términos generales, o ya sea pues de repente reflejándola, refractándola. De acuerdo a eso se tiene pues la técnica, el instrumento. ¿Ya? Entonces, para ver cuál es la respuesta entre la interacción que existe entre la fuente de energía y la muestra que es materia, se necesita un detector, ¿no? Detector, ¿no? Detecta una señal, ¿no? Se necesita un modificador de señal para que la señal, si por ejemplo el detector cuenta fotones, los fotones no lo vemos. ¿Cómo lo cuantificamos? Hacemos un cambio de señal, un modificador de señal. De fotón lo vuelvo pues de repente corriente. Y la corriente lo mido en un equipo y me da pues una determinada corriente, intensidad de corriente. Un modificador de señal y final un dispositivo de respuesta. ¿Y dónde lo veo? Lo veo pues en mi PC de repente. ¿No? O lo veo de repente con un voltímetro, ¿no? Si es un voltaje, o un amperaje, un amperímetro. ¿Ya? Entonces, componente así, facilito. Estímulo, la muestra, detector, modificador de señal y dispositivo de respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, ¿por qué es que nosotros podemos ver los colores? Nosotros decimos color rojo, verde, azul, naranja, celeste. ¿Por qué? Somos como un pequeño instrumento nosotros, ¿no? Un instrumento, vamos a decir algo así, comparando. Ya, ¿cuál sería el instrumento? Comparador de color, ¿no? ¿Quién es el comparador de color? ¿Mis manos? ¿La piel? Los ojos conjuntamente con quién? Con el cerebro, ¿no? Todo el sistema óptico, ¿no? Claro, ¿no? Ya. ¿Cuál es la interacción que existe entre la luz, ¿sí o no? La luz, y de repente, no sé, aquí veo una figura de color rojo, ¿no? La interacción entre la luz, energía, y una forma de materia. Interacción entre ellos. Luz solar, ¿saben? Luz solar sería el estímulo. ¿Cuál sería la señal analítica? El color, ¿no? ¿Por qué algunas plantas son verdes, otras plantas son rojas, son azules, naranja? ¿Por qué la zanahoria es naranja? ¿Por qué las plantas verdes que tienen clorofila, ¿no? Clorofila, ¿no? Las plantas verdes. Y eso, por ejemplo, si tuviéramos la clorofila como reactivo, que sí venden, ¿no? Podemos ver su espectro, ¿no? Y dónde absorbe. ¿Qué radiación de la luz solar absorbe y qué color se transmite? Absorbe y luz transmitida. Lo vamos a ver en la próxima clase, si no me equivoco. Color. Ya, el traductor de entrada sería el ojo, ¿no? Entra, traductor de entrada, ¿ya? La información transformada sería pues el nervio óptico y finalmente el procesador de la señal es el cerebro, me dice rojo, verde, azul, ¿no? Y finalmente, ¿qué tengo como lectura? Respuesta del color, azul, verde, rojo, naranja, etc. ¿Ya? Y aquí tienen ustedes de varios equipos. Por ejemplo, a ver, el pHímetro, ¿no? El pH metro, ¿no? Este de acá. El instrumento se llama, ¿cómo se llama el instrumento?
que mide el pH, ¿cómo se llama el instrumento? Equipo medidor de pH, ¿no? ¿Qué tiene el equipo medidor de pH? O sea, el pH metro que dice ahí. Tiene un electrodo de pH y tiene un potenciómetro. ¿Vale? Ya ese es el instrumento, ¿no? Ya, en inglés, bueno, pHímetro, dicen, pHímeter, ¿no? Fuente de energía o fuente del estímulo, ¿no? Sería el electrodo de vidrio, una membrana con la muestra. ¿Ya? La señal analítica, la actividad de los iones hidrógenos. El traductor de entrada sería el electrodo de vidrio o de Coulomb, ¿no? O sea, la referencia. ¿Ya? Luego tengo el dominio, ¿no? El potencial eléctrico, que sería la respuesta, el procesador de la señal se digitaliza y finalmente la unidad. pH 2, pH 3, pH 5, pH 7, unidades arbitrales. Y así, ¿no? Para cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver nosotros un espectrómetro de emisión atómica y de absorción atómica también, esto de acá. ¿Ya? Bueno, eso es el que tenemos al menos acá. ¿Ya? Y hay otros más que se muestran ahí en la diapositiva. Bueno, hablar del espectro electromagnético es cosa muy conocida, ¿no? El espectro electromagnético, ustedes saben que está formado por dos campos, ¿no? El campo eléctrico y el campo magnético, que se desplazan a la velocidad de la luz siempre de manera perpendicular, ¿no? Esto lo hacen en un medio o sin él, ¿no? O sea, en el vacío. ¿Ya? El espectro electromagnético está formado, pues, a ver, esto es la radiación electromagnética. Y dentro de esa radiación electromagnética hablamos nosotros del espectro electromagnético. En el espectro electromagnético tenemos los rayos X, los rayos gamma, el ultravioleta, la región visible, el infrarrojo cercano, mediano, lejano, microondas, ondas hertzianas, ondas de radio, etcétera, AM, FM. El ojo humano solamente alcanza a ver una pequeña porción de ella. ¿Cuál es esa pequeña porción? ¿Cuál es esa pequeña porción? Es la región visible. En estos momentos, cada uno de nosotros está emitiendo radiación infrarroja. ¿Usted puede ver la radiación infrarroja que sale de su cuerpo? El ojo humano puede ver la radiación infrarroja, para nada, no la ve. No la podemos ver. ¿Ya? ¿Existe algún dispositivo que vea la radiación infrarroja que yo estoy emitiendo? ¿Qué dice? Imaginemos que en esto de combate, estos conflictos que ahorita hay entre Rusia y Ucrania, ¿no? Hay mucho de estas partes armamentistas de los soldados que tienen visión nocturna, ¿no? No hay luz, ¿no? Visión nocturna. ¿Cómo ves que la persona se está desplazando? Claro, ¿no? Tiene binoculares infrarrojos, ¿no? Que detecta, pues, ¿no? La radiación que uno esté. No te ve como persona, ¿no? Sino te ve como una mancha, ¿no? Una mancha que estás emitiendo energía, ¿no? Roja todavía te ven, ¿no? Infrarrojo. Ya, entonces, hoy en día hay muchos equipos que permiten hacer todo ello. Nosotros, en la parte instrumental, en espectrofotometría y espectroscopía, ¿ya? Lo que nosotros vamos a trabajar es en una porción del ultravioleta y del visible, ¿no? En esa zona. Algo del ultravioleta, visible y un poquito del infrarrojo cercano. ¿Ya? Con los equipos que tenemos. Ahí vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a hablar de algunos parámetros como longitud de onda, frecuencia y velocidad de la luz. ¿Está bien? Aquí está, bueno, un poquito más detallado, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a trabajar acá, en esta zona, lo voy a sombrear aquí, en esta zona, ultravioleta visible, aquí vamos a trabajar. Entonces, escuchen atentos acá, entonces, ¿ya? La formación de los espectros que se dan, atómico o molecular, se debe a las transiciones de los electrones de valencia. O sea, en la parte teórica que vamos a hablar de transiciones electrónicas del nivel de valencia. Si estoy hablando de un espectro atómico, pues hablo de electrones de valencia en un átomo. Si hablo de un espectro molecular, hablo de transiciones electrónicas entre especies moleculares, ¿no? Entonces vamos a hablar, pues, respectivamente, cuando sea ya el caso, de esta parte teórica.
¿Ya? Aquí sí los invito bastante a leer, por favor. Tienen que leer necesariamente. Ya tienen que leer, ¿no? Algunos ya están cansados y todavía falta 20 minutos todavía, ¿no? Ya, preguntas hasta acá. Por ser la primera clase estoy que hablo y hablo. Después ustedes comparten. ¿Está compartiendo un mapa sobre las técnicas o no sé si se me colgó? ¿Un mapa? Mapa, no sé si es mapa. ¿Por qué se dice que es costoso el método por espectroscopia? ¿Por qué es costoso? Ah, lo que pasa, en el buen sentido de la palabra, es porque el equipo es caro, ¿no? Pero no gastas muchas cosas, ¿no? Es costoso en el sentido del análisis, no sé si te refieres o al instrumento, ¿no? Usas materiales de referencia que son relativamente caros, ¿no? ¿Sí? Pero para hacer uso del mismo, bueno, es simple, ¿no? No es tan complejo. Tratamiento de muestra de repente puede serlo, ¿no? Pero de ahí hacer uso del equipo, se van a dar cuenta, ¿no? Que es poner, leer y se acabó, ¿no? Algo simple. Ya costoso el equipo es caro, pues, ¿no? Eso sí, ¿no? Ya, y aquí están los colores, ¿no? Por ejemplo, hace rato se acuerdan que les decía, ¿no? ¿Por qué las plantas se ven verde? ¿Por qué las plantas se ven verde? ¿Por qué las zanahorias se ven naranja? ¿Por qué se ve color rojo? ¿Por qué se ve color azul, verde, etcétera? ¿Ya? Porque hablamos de un color absorbido y un color observado. O sea, hablamos de colores complementarios. ¿Ya? Vamos a hablar de colores complementarios siempre. ¿Ya? El color que se absorbe y el color que se refleja. ¿Ya? Y el color que se refleja es lo que el ojo humano pues detecta, ¿no? ¿Por qué se ve? A ver, algo facilita, ¿ya? ¿Por qué se ve naranja? Acá está, ¿no? ¿Por qué se ve naranja? ¿Por qué se ve naranja? ¿Qué color se ha absorbido para que se vea naranja? El color azul. Pero cuando digo color azul, bueno, tiene un rango, ¿no? Por si acaso, ¿no? Ese color azul está entre 440 y 470 nanómetros. Acuérdense que toda radiación electromagnética se escribe como sea la velocidad de la luz y este está representado por la longitud de onda lambda por la frecuencia. ¿Ya? La unidad de la velocidad de la luz ya sabemos nosotros que es, bueno, puede ser, ¿no? Metros por segundo a la -1, lambda puede estar en metros o cualquier otra unidad, centímetros, nanómetros, Armstrong, y la frecuencia está en segundo a la -1, Hertz. ¿Ya? La multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia me debe dar la velocidad de la luz. Y de acuerdo a Max Planck, que usted se acuerda de su química general, esta sería la energía que proviene de una fuente, sería la constante de Planck, ¿no? Sería la constante de Planck multiplicada por la frecuencia. H es la constante de Planck que vale 6,626 por 10 a la -34 joules segundo. ¿Ya? Y ese nu que está al lado izquierdo también es la frecuencia. Entonces, muchas veces se puede escribir delta D, ¿no? El cambio o variación de energía como H por C entre lambda. ¿Qué es más peligroso? ¿Longitudes de onda corta o longitudes de onda larga? Cuando usted se expone en la playa al sol, ¿qué espera no recibir? Radiación ultravioleta, ¿no? Que son longitudes de onda corta, produce daño. ¿No? Longitudes de onda larga son menos dañinas que longitudes de onda corta. Muy cortas, muy dañinas. Ya, esa H, por si acaso, es la constante de Planck. Lo pueden tener como dato 6,626 por 10 a la -34 joules segundo, ¿no? Es el valor. Lo encuentran en tabla. Ya, es la constante de Planck. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, entonces, cada vez que hablamos nosotros aquí de espectroscopía, sí o sí implica que nosotros tengamos que tomar en cuenta estos parámetros. Y sobre todo lambda, ¿no? La longitud de onda. Sobre todo lambda, longitud. Hablamos de una longitud de onda. ¿Ya? ¿A qué longitud de onda va usted a realizar el parámetro, ¿no? La medida. Bueno, a 200 nanómetros, 500 nanómetros, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ver un poquito en detalle también en lo que es espectroscopía de absorción. ¿Ya? Igual, ¿por qué se ve verde? Porque se absorbe el color rojo, ¿no? Hablamos de colores complementarios. Y aquí de repente, creo que lo tengo en la siguiente diapositiva. Y acá lo tengo. Hay que ver esa paletita de colores, ¿no? De los colores
básicos, ¿no? Los colores creo que puede salir más o menos, o salió feo. ¿No? Y ahí pondría en cada uno de estos, pondría rojo, azul. A ver, aquí pongo azul. Por acá pondría rojo. Rojo y por acá pondría amarillo. Amarillo. Amarillo con rojo, ¿qué me da? Naranja, ¿no? Rojo y azul, mezclo. ¿Qué me debe dar? ¿Verde creo o no? ¿Verde? ¿O es azul con amarillo? Acá, ¿no? Verde está acá, ¿no? Aquí creo que es verde, ¿no? Y aquí es el índigo. Ya, más o menos así, ¿no? A ver, ¿se acuerdan aquí el ejemplito nada más rapidito? ¿Por qué se ve naranja? Naranja. ¿Por qué se ve naranja? ¿Por qué se ve naranja? ¿Qué absorbió? ¿Qué se absorbe? El azul, ¿no? Color complementario. O sea, más o menos va así. Ya, así va. ¿Ya? Para que se acuerden, ¿no? Verde, rojo, ¿no? Rojo, verde, pues, ¿no? Índigo, que es el azul, violeta, ¿no? Amarillo, ¿no? Por ahí. O sea, como que voy buscando, ¿no? Mira, amarillo está acá. A ver, amarillo está por acá y aquí está el violeta con el azul, ¿no? Amarillo y más o menos acá, ¿no? Ahí. Amarillo índigo. ¿Ya? Colores complementarios. De eso vamos a hablar. Aquí no ha salido bien, por eso que lo estaba dibujando, no sé qué pasó. ¿Ya? Y algunos términos que ustedes van a buscar como tarea. ¿Qué cosa es radiación electromagnética? ¿Qué es longitud de onda? ¿Qué es un número de onda? Emisión de radiación, absorbancia, espectrómetro, espectrofotómetro, cromóforo, espectro de absorción, ley de Lambert-Beer, desplazamiento batocrómico, isocrómico, coeficiente de absorción molar o extinción molecular, ¿no? Ya, todas esas especies, ¿no? Y aquí los términos que vamos a utilizar nosotros, ¿ya? Ya. Habíamos iniciado nosotros diciendo pues que podemos hacer un análisis cualitativo o un análisis cuantitativo, ¿ya? Tanto cualitativo como cuantitativo. Entonces, para ello necesitamos, para la parte cuantitativa, preparar una curva de calibración. Necesitamos curva de calibración. Y vamos a usar diferentes curvas de calibración. ¿Está bien? ¿Qué es una calibración? ¿No? La calibración viene a ser una parte metodológica que nos va a permitir, ¿no? Trazar pues una gráfica, ¿no? Y con esta gráfica nosotros podamos determinar la concentración del analito en una determinada muestra. Cuando preparamos una curva de calibración, vamos a tener en el eje X una concentración, una unidad de concentración, y en el eje Y la señal del instrumento. ¿Ya? En el eje X, cuando hablamos de concentración, esta puede ser masa, puede ser de repente porcentaje en masa, puede ser miligramos por litro, microgramos por litro, puede ser ppm, etc. ¿Ya? Y en el eje Y, la señal del equipo. ¿Qué señal puedo tener? Lo que vamos a usar nosotros, absorbancia, principalmente, o puede ser de repente transmitancia, ¿ya? La señal, ¿no? Puede ser la señal. ¿Ya? Pero normalmente es absorbancia, o puede ser intensidad también, intensidad. Si es otra técnica, puede ser de repente corriente, ¿ya? Puede ser de repente, pues, unidades arbitrarias, intensidad como unidades arbitrarias. Para nosotros, la preparación de una curva de calibración implica hacer uso de una gráfica donde en el eje X yo voy a tener la concentración de los estándares que yo voy a preparar, y en el eje Y voy a tener la señal del instrumento. ¿Qué espero yo? Encontrar una relación entre estas dos variables, una correlación
entre estas dos variables. Y esa correlación que yo espero es que sea una respuesta lineal. Una recta. O sea, yo espero que sea pues una recta. Ahí está. ¿Ya? Y debido a ello, espero yo, en una curva de calibración, que cumpla la ley de Beer. ¿No? Lambert-Beer hace rato decía, ¿no? La ley de Beer. Que cumpla la ley de Beer. Y vamos a usar dos tipos de curva de calibración. Durante todo el curso en laboratorio, dos curvas de calibración. O sea, en todos van a haber curvas de calibración. Una primera curva de calibración que usa patrones externos, la de la parte A. Y la otra curva de calibración que usa el método de adiciones estándar, la parte C. Y hay otras curvas, ¿no? Pero la parte A y la parte C son las que vamos a desarrollar nosotros. Y para tener esa recta, usted ya sabe, ¿no? Utiliza su Excel, ¿no? Y le pone, pues, una vez que tiene los puntitos, adicionar la regresión lineal, ¿no? ¿Ya? Entonces, y esa regresión lineal, usted sabe, pues, que se ha hecho por mínimos cuadrados, ¿no? Por la técnica, bueno, en este caso, por la parte de mínimos cuadrados, ¿no? Usan su estadística un poquito, usen bastante Excel, en Excel lo van a tener que hacer. ¿Ya? Entonces, la primera curva de calibración usa patrones externos. Es bien simple. ¿En qué consiste? Consiste en que ustedes van a preparar diferentes patrones o estándares, de concentración conocida, de forma ascendente, de menor a mayor concentración. Entonces, ¿qué tienes? Concentración 1, concentración 2, 3, 4, 5 y 6 en este caso. Ustedes pueden observar, ¿no?, que está aumentando la concentración porque el color se intensifica, se hace más intenso. O sea, la concentración del analito está aumentando. C1 puede ser de repente, se me ocurre, 0,1 miligramos por litro. ¿Ya? El 2, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, por poner un ejemplo. Todo esto usted lo prepara. ¿Ya? Usted va a preparar estos estándares. Entonces, tiene que prepararlo, ¿ya? Con bastante cuidado. Realizar el aforo pertinente, ya saben cómo lavar su material, con qué van a pipetear, si es micropipeta, si es de repente una pipeta volumétrica, etc. ¿Ya? Ahora, que usted tiene estos estándares preparados, estos patrones, va a ir al equipo, ¿ya? Y va a registrar la señal de cada uno de ellos. Si, por ejemplo, la concentración 1 me da una señal, voy a suponer, me da una señal igual a 10, ¿qué espero yo de la concentración 2? Que la señal sea superior a 10, igual a 10 o inferior a 10. ¿Qué espero? La concentración 2, que sea superior. ¿Qué espero de la concentración 3? Que sea mucho más, ¿no? Y así, ¿no? Siga subiendo, siga subiendo. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar una respuesta ascendente, ¿no? Una respuesta, una correlación directa entre la señal del instrumento con la concentración del analito. ¿Y eso qué me va a permitir? Que yo pueda hacer una gráfica. En el eje X, ven, concentración de analito, en el eje Y, ven la señal, tengo los puntos y finalmente me permite construir una curva de calibración. Esa curva de calibración nosotros la vemos, pues, al final estudiamos con esta ecuación de una recta, ¿no? Ustedes saben que la ecuación de una recta se puede representar, ¿no? Como Y sombrerito igual un B sub 0 más B sub 1 por un XY. ¿Quién sería el X? El X sería, pues, el analito, concentración del analito. ¿Y quién sería el Y? Sería la señal del equipo. ¿Ya? A y B, que es B sub 0 y B sub 1, uno es la pendiente y el otro es el intersecto de la recta respectivamente. ¿Ya? Entonces, preparada la curva de calibración con concentraciones que usted ha preparado, conocidas, y la señal del equipo, ya tengo la recta. Ahora, ¿qué voy a leer? Voy a pasar la muestra problema, ¿no? Aquí tengo la muestra problema. A ver, ¿cómo están ustedes con su instrumento de visión?
Tengo M1, M2 y M3. He preparado 3 muestras, ¿no? Llegó la muestra, hice todo el tratamiento y esto es lo que tengo. Ya. M1, M2 y M3, ¿a quién se parece? ¿A C1, a C2, a C3, a C4, a C5 o C6? ¿A quién se parece? A C1, a C2, a C3, C4, C5, C6. C3, C4, C5 me ponen, C4 me ponen. Si usted me dice a quién se parece, es un espectrofotómetro. ¿Ya? Porque yo no puedo distinguir quién es entre C3, 4, 5, 6. No podemos. ¿Ya? Entonces, y realmente es una muestra de problema, ¿no? Entonces, pero el equipo sí tiene esa capacidad, ¿no? De repente estamos analizando un cromóforo a una determinada longitud de onda. Entonces, ¿cómo se determina la concentración de esta muestra problema? Lo pongo en el equipo y el equipo nos va a dar una señal. Se dice acá S sub M, señal de muestra. Con esa señal de muestra, yo voy a hacer una interpolación, ¿no? Línea punteada, pim, 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 chocan la recta y bajo, pim, 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 y me da la concentración del analito. Esta curva de calibración con patrones externos permite conocer la concentración de la muestra por medio de una interpolación. ¿Qué significa matemáticamente? Que esa señal, ¿dónde lo reemplazo? Lo reemplazo en la ecuación de la recta. Aquí, donde dice Y sub I. ¿Y qué despejo? Despejo X. Entonces, ¿X qué va a ser? X va a ser el analito, pues, ¿sí o no? La concentración del analito. ¿A qué será igual? Será igual a la señal de la muestra, que es Y, menos el intersecto B sub 0, ¿entre quién? Entre B sub 1, que viene a ser la pendiente. Reemplazo, despejo, y salió la concentración de la muestra. ¿Ya? Durante todo el curso, esto van a hacer ustedes. En las 15 semanas, perdón, 14 semanas, en 14 semanas hacen curva de calibración con patrones externos. Así. Y solo una es adición estándar, que es lo que voy a explicar a continuación. ¿Ya? Eso de acá van a hacer siempre. ¿Ya? Una curva de calibración. ¿Ya? Es interpolación, ¿no? Y la otra curva de calibración por el método de adiciones estándar. ¿Ya? El método de adiciones estándar, por las siglas en inglés SAN, SAM, Standard Addition, ¿no? Método de adición estándar, está bien, método de adiciones estándar. ¿Cómo se prepara? Présteme bastante atención, ¿ah? Lo de color amarillo, ¿ya? Lo de color amarillo, bueno, aquí como está especificado, ¿ya? Es el blanco de la solución. Es un blanco, ¿no? Que voy a decir que sea agua, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener E sub 0, voy a llamarla así, ¿ya? E sub 0, E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hago? A partir de E sub 1 le voy a adicionar muestra. ¿Ya? Muestra. 10 mililitros. A E sub 1, 2, 3 y 4 le adiciono 10 mililitros. ¿Ya? Imaginemos que la muestra tiene plomo. ¿Está bien? Tiene plomo. Yo quiero determinar plomo. Entonces, la muestra que tiene plomo le pongo al matraz aforado desde E1 hasta E4. El primero no, nada. Y a continuación lo que voy a hacer, ¿sí? A continuación lo que voy a hacer es adicionarle un patrón o un estándar de concentración conocida. Por ejemplo, esto que sea 10 miligramos por litro de plomo. Y la adiciono a todos menos a E1. 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros. De tal manera que cuando yo lea la cantidad de plomo, el primerito que viene a ser mi blanco,
¿ya? El primerito, que viene a ser el blanco, no me dé señal. ¿Sí? Porque no hay plomo, pues, ¿no? No es que no tiene nada, ni muestra, ni estándar. Mi blanco no me da señal. Idealmente, 0. El segundo, que tiene muestra, ¿me da señal o no me da señal? Sí, ¿no? Porque tiene muestra, en rojito. Y como la muestra tiene plomo, me debe dar señal, pues, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué espero yo del tercer matraz aforado? Que me dé una señal superior a la anterior, porque tiene muestra más estándar de plomo que yo. Y así, ¿no? Y en la siguiente, que sea mucho más, y la siguiente mucho más. Previamente los he enrasado, ¿no? Ya, entonces, miren, ¿cómo es que preparo una curva? Acá está. Este de acá, ¿quién es? Es E1. ¿Ya? Este de acá, E2, E3 y E4. ¿Ya? El primerito es, acuérdense que es el que tiene, a ver, creo que lo bajo, es el que tiene solo muestra con plomo. Me da señal, pues, ¿no? E2 tiene muestra con plomo más el estándar de plomo. Sube la señal. 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros. Y luego preparé mi curva. Igualito, ¿no? Esta curva viene a ser Y sub I, B sub 0, intersecto B sub 1 y pendiente. Ya está. Ahora, ¿cómo conozco la concentración de la muestra? Igual, ¿no? Se construyó una recta que está acá. Esa es la recta. Pero la concentración de la muestra se va a conocer por medio de una extrapolación. Entonces, extrapolo líneas punteadas. Bueno, creo que mejor le pongo rojo para que se pueda distinguir. Líneas punteadas hasta que se intersecte con el eje X. Esa intersección con el eje X me indica la concentración, ¿ya? Me indica la concentración de la muestra problema. Entonces, tengo dos curvas de calibración. La anterior que hemos explicado, ¿no? Que es con patrones externos, y esto es con el método de adiciones estándar. La primera es una interpolación y esta viene a ser una extrapolación. Vuelvo a repetir, ¿no? De los 15 laboratorios, ¿no? Bueno, de los 16 laboratorios, el primero es con electrodo de pH, no preparamos curva de calibración. De los siguientes 15, 14 son curva de calibración con patrón externo, el anterior, y solo uno, que es justo la evaluación, ¿no? Que tenemos como competencia, es con método de adiciones estándar. ¿Ya? ¿Vale? Entonces, hasta aquí tendríamos nosotros el aspecto teórico. Y bueno, esa es otra forma, ¿no? También de prepararla así, por si acaso. ¿Ya? De cómo preparar la curva de calibración. Pero con el método de adiciones estándar. ¿Ya? B sub S viene a ser volumen o la alícuota de muestra. B sub A, el volumen del estándar de concentración conocida, la solución stock. ¿Ya? Esos pesos, la masa de concentración en unidades arbitrarias, el estándar de concentración conocida. Y las siglas, pues sí viene a ser señal, ¿no? La señal. Señal versus concentración, ¿no? Por una extrapolación conozco pues la masa que hay del estándar, ¿no? La masa, perdón, del analito que hay en la muestra problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces, y esto es la referencia bibliográfica, ¿no? Ahí está el SKU, el Vogel, ese día les he dicho qué libros pueden consultar, el Harris. Por si acaso, todos estos libros ustedes los pueden tener en PDF, el Harris, el Harvey, el Scoop, ¿no? El Gary y otros más. Por ahí un montón. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí nos vamos a quedar. ¿Ya? Entonces, recuerden que el día de hoy hemos visto la parte recordar la metodología, que es un método, un análisis químico instrumental, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que se tiene al realizar un análisis químico instrumental? El tipo de equipo que vamos a utilizar, ¿no? Dependientemente, pues, de lo que estemos nosotros analizando. Ya, ¿qué más hemos visto? Pues los componentes básicos de un instrumento, ¿no? Ya son 5 los componentes básicos. Podemos explicar un poquito más, ¿no? Pero de manera general todavía, por el momento. Ya en cada equipo vamos a
describir cuáles son esos componentes de una manera pues específica. ¿Ya? Entonces, aquí nos vamos a quedar. No sé si hay alguna pregunta para habilitar el test. Profesor, disculpe, yo tengo una consulta, pero es con respecto a la clase de laboratorio. Ya, teoría primero. De teoría. Parte teórica. Preguntas. Ninguna.